Noticias. Estamos en línea con Alejandro Banoli, es el presidente del Banco Central de la República Argentina. Ayer un fiscal, Jorge Tayano, lo imputó por vender dólares en el mercado de futuros a menor precio de lo que se pagaba en el exterior. Esta es la acusación que hace el fiscal Tayano, y vamos a saludarlo primero al presidente del Banco Central. ¿Cómo está, Banoli? 7K se lo saluda en Vortrix. Buen día. ¿Qué tal, 7K? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿qué tiene para decirnos de esta acusación que le hace el fiscal? Bueno, a ver, creo que tiene que ver con la judicialización de la política, que es algo lamentable, con el contexto electoral, donde la oposición ha dicho claramente que quiere cambiar el directorio del Banco Central sin respetar los mandatos establecidos constitucionalmente por acuerdo del Senado. Y bueno, la acusación en sí mismo no se sostiene, ¿no? O sea, nosotros estamos operando en el mercado de futuros, que es una práctica usual de los bancos centrales, teniendo en cuenta, digamos, las distintas tasas de interés de la economía, más o menos en torno al 30%, y bueno, lo cierto es que me parece que quienes dicen que proyectar que el tipo de cambio puede estar a más del 30% en un año son los sectores que están buscando una gran devaluación y que lo están anunciando. Y bueno, creo que tan importante como es esta falta de respeto por la institucionalidad, por quienes declaman o hacen un punto del caso, es este tema, ¿no?, que se ha transparentado en el debate, que hay algunos economistas de la oposición que están proponiendo una devaluación que todos conocemos, la historia argentina, cuáles son las consecuencias en términos de inflación, ajuste, etcétera. En cuanto, más allá de la valoración política, que es evidente, ¿no?, que Mauricio Macri quiere, en el caso de ser presidente, que usted no siga en el Banco Central, el tema puntual, en cuanto a la venta de dólares, en el mercado de Nueva York el valor estaba a 14 y ustedes lo vendieron a futura a 10,65. Para ver si lo podemos entender bien, ¿usted dice que esto no es una situación irregular, lo que le imputa el fiscal? No, a ver, son mercados completamente distintos, ¿no? O sea, en Nueva York operan determinados productos que son en dólares, el Banco Central, que son operaciones que no son bursátiles, que son operaciones especulativas. El Banco Central opera en pesos y no en dólares en mercados institucionalizados de la Argentina, nuevamente, ¿no?, en valores que entendemos que son razonables, dada la trayectoria de la inflación, que ha bajado 12 puntos el último año, dado los niveles de la tasa de interés. O sea, nuevamente, estos son contratos en pesos, no son en dólares. Los contratos a futuros en Estados Unidos son en dólares, y no hay nadie que pueda operar en Buenos Aires y simultáneamente en Estados Unidos, porque desde el año 2002 hay una serie de controles de capital que impiden esta especulación cruzada entre dos mercados que son distintos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero nuevamente, creo que la cuestión de fondo es esta, ¿no? Hay quienes creen que la solución en la Argentina es una gran devaluación. Pero bueno, me reconforta que hay algunos economistas de la oposición, los he escuchado, han publicado, como Roberto Labaña, como Todesca, o el mismo González Fraga, que apoya Cambiemos y ha dicho que una devaluación mayor al 25% sería una locura en la Argentina. Piñanelli también ayer. En términos de hiperinflación. Entonces, ¿cómo se puede acusar al Banco Central de tener una tasa implícita del 30% cuando los propios economistas sensatos y que no están en esta cruzada neoliberal y vinculada a los sectores financieros, como están algunos que promueven estas causas, planteando, ¿no? O sea, porque en el fondo quieren una gran devaluación y quieren el ajuste. Y los bancos centrales tienen la misión de operar en futuros. Todos los bancos centrales del mundo lo hacen con distintos instrumentos, precisamente para velar por la estabilidad financiera. Y bueno, pero bienvenida sea que se transparenta, me parece, una discusión de fondo de qué hacer con la política cambiaria, ¿no? Por un lado, Daniel Scioli ha dicho que, desde su punto de vista, no está viendo un dólar a más de 10 pesos para el año que viene. Esto es consistente con la ley de presupuesto, por otro lado, que ha sido aprobada por el Congreso de la Nación.
¿no?, que proyecta también un tipo de cambio en este orden. Así que realmente conspiraría contra la estabilidad, agravaría las cosas si el Banco Central no interviniera o lo hiciera a valores que generarían inestabilidad, ¿no? Porque precisamente creo que en la Argentina sabemos que las grandes devaluaciones no mejoran la competitividad, generan inflación, esta inflación se come cualquier ganancia de competitividad. Entonces creo que la forma de trabajar sobre la competitividad es generando instrumentos que mejoren las condiciones en las economías regionales, el crédito, instrumentos fiscales como bajar algunas retenciones o reiterar las exportaciones, pero no estas devaluaciones que quienes tienen historia en la Argentina, desde el Rodrigazo hasta enero del 2014, saben que no conduce a nada. Pero bueno, bienvenido sea que algunos economistas de la oposición han transparentado que su programa de gobierno es la devaluación. Vanoli, buenos días. Romina Manguel, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Volviendo al tema de la imputación, usted recién decía que era electoralista y que esto tenía que ver con sectores de la oposición en el marco de la campaña. Quería saber si también, digamos, involucraba en esta operación al fiscal, porque quien imputa en última instancia, quien decide que hay elementos por lo menos para investigar y para pedir una serie de medidas, ¿no? Los oficios que libró para que ustedes entreguen información sobre la intervención del directorio que diseñó la política, las actas del directorio, si se modificaron la determinación de las reservas por estas políticas. Sí. Quien lo hizo fue el fiscal. ¿Usted lo involucra también en esta operación electoralista? No, de ninguna manera. Creo que el fiscal está cumpliendo los pasos procesales que corresponden. Es lo de práctica, salvo que el juez, que puede hacerlo, puede archivar la causa sin más trámite. Esto implica un trámite regular que no implica en ningún caso ni procesamiento, simplemente que se investiga una denuncia. Desde el Banco Central, entre hoy y mañana, vamos a presentar en el juzgado toda la documentación, donde queda absolutamente en claro que se opera en condiciones normales, en mercados que son transparentes, regulados por la CNB, donde quien opera, que es el Banco Central, no sabe quién es la otra parte, ¿no? Porque son pantallas donde hay precios, o sea, no hay... Pero se entiende entonces, digamos, que el fiscal en un principio entiende que puede haber elementos para investigar la posible comisión de un delito. No para investigar, exactamente, ¿no? Así que bueno, esto... ¿Le preocupa que después de la causa sea Claudio Bonadío, que ha tenido enfrentamientos tan abiertos con el gobierno en este último tiempo? De ninguna manera, porque tengo plena convicción de que el Banco Central ha actuado correctamente. Como le decía, nosotros vamos a entregar entre hoy y mañana toda la información vinculada con la operatoria. Quiero decir que hasta este momento, en este año, el Banco Central ha ganado 5.500 millones de pesos por operar a futuros, ¿sí? El banco tiene una ganancia y la vamos a seguir teniendo. Pero esto no es lo importante, porque lo importante es dar estabilidad financiera. Este es el concepto. Ahora, si hubiera un gobierno que entendiera que hay que hacer una enorme devaluación, lo que yo quiero decir es que el patrimonio del Banco Central no se ve afectado. ¿Por qué? Porque si hubiera una alteración en el tipo de cambio, ¿sí? O sea, podría haber una pérdida que yo espero que no se produzca, porque creo que es malo para el país la devaluación y que hay otros instrumentos. Pero si alguien cometiera esa locura, el Banco Central tiene activos en dólares y patrimonialmente la valoración del activo sería mayor al mayor pasivo, a la deuda que es en pesos que podría tener, con lo cual de ninguna manera el patrimonio del Banco Central está en riesgo por esta operatoria. Hace 13 años que se hace, el Banco Central ha ganado y ha perdido, como es de práctica en todos los mercados, pero bueno, esto es una decisión de política económica, son cuestiones que no son judiciables, pero bueno, lamentablemente la oposición busca la judicialización, busca crear escándalo, y bueno, lo han dicho con todas las letras. En realidad no se aguanta que haya un Banco Central que haya, en un clima muy difícil, aumentado los depósitos bancarios en más de un 40%, aumentado el crédito en más de un 10% con límites de tasa de interés, bajado la inflación 12 puntos, o sea, no les quepa ninguna duda que si ganara una opción
como Scioli y hubiera un presidente de Banco Central de derecha o servil a los intereses financieros que mirara para otro lado, habría tapas y editoriales de los diarios diciendo que hay que respetar, que es sagrada la independencia del Banco Central. Y bueno, Vanoli, obviamente les molesta que haya en el Banco Central un directorio que realmente vele por la gente, Vanoli, controle a los bancos y esté al servicio del desarrollo. le pido una gran brevedad en la respuesta porque tengo que pasar a la tanda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La única pregunta que quiero hacerle, si el 22 de noviembre gana Mauricio Macri, ¿usted mantiene su cargo, se queda o puede llegar a presentar la renuncia? Tengo mandato hasta el 2019 y tengo intención de cumplirlo porque eso es lo que la institucionalidad prevé. Gracias por atendernos. Hasta luego, buenos días. Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central.